Recomiendo, y estamos aquí en el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la ciudad de Santa Fe, en la primera circunscripción, ubicados en Uruguay 2853, acompañados en este caso de Jorge Piguín, su presidente. ¿Cómo andas, Jorge? Muy bien. Gracias por recibirnos. No, por favor, Maxi, gracias a ustedes por venir. No, por favor, y además es lindo charlar de distintos temas, y de un tema mucho que es inherente a la sociedad. Me tocó en muchos años de mi vida padecerlo como inquilino. Y en este caso un tema como es la ley, una ley que se está tratando en el Congreso, que vos me comentabas recién antes de arrancar la nota, que han estado en Buenos Aires charlando con legisladores nacionales al respecto de lo que es esta ley de alquileres, y con qué sensaciones y perspectiva de lo que se puede llegar a venir. Bueno, como bien decías, el día jueves pasado estuvimos reunidos en el anexo del Congreso con todo el sector de Juntos por el Cambio, el PRO, UCR y demás, o sea, gran parte de la oposición, charlando sobre la posible modificación o derogación de la 27551, esta ley que ya nació mal, sí. Porque si bien fue tratada en diputado en el 2019 y aprobada, pero fue sancionada por el Senado a partir del 1 de julio del 2020, donde estábamos en plena pandemia, donde teníamos decreto de necesidad y urgencias, donde estaban suspendidas las actualizaciones, donde, bueno, todo lo que pasó, ¿no es cierto?, con estos 3, 4 DNU que habían sacado. Entonces fue difícil implementarla de entrada, pero de todas maneras el sector nuestro siempre fue muy crítico a esta ley. Sabíamos que no iba a durar mucho. Tal cual. Entonces hoy estamos viendo que ha perjudicado a las dos partes por iguales, ya sea propietario, sea inquilino, independientemente de que hay un sector que fogonea continuamente con el tema de la ley, un sector social que defiende a una parte de los inquilinos, defendiéndola a capa y espada, ¿no es cierto? Entonces hoy le estamos diciendo que un 54% prácticamente que tiene de actualización un contrato de locación que se formalizó en marzo del 2021, hoy ese porcentaje está marcando un piso para las nuevas renovaciones o las nuevas propiedades que ingresan. Como ejemplo, un departamento de un 2 ambiente, en marzo del año pasado estábamos dentro de los 20, 22 mil pesos. Con ese 54% hoy nos está dando que ese departamento está entre 32 y 34 mil pesos. Claro. Entonces, de ahí parten los alquileres. Después, otro de los temas a tratar que hemos presentado con todo el sector de inmobiliario y de propietarios, le hemos acercado a los ediles, fue la disminución del plazo de 36 meses a 24 meses, porque hoy en un país donde tenemos una inflación casi del 60%, como muchos están pronosticando, la previsibilidad para el locatario y para el locador es nula. Y los ajustes, en vez de hacerlos anualmente, por lo que decía anteriormente, para que el sueldo del asalariado no se sienta vulnerado con estas cifras, pedimos que sea como mínimo cada 6 meses o que sea
una libertad que tengan las partes al momento de contratar. Claro, a cuando firmen el contrato, Exactamente. que se dispongan entre las partes. Y si llegan a querer cambiar el índice, no estar atado a un solo índice como es el ICL, que es un mix entre el IPC, que es el índice de precio del consumidor, y el sueldo de los empleados estables, que puedan llegar a tener entre ellos una forma de actualizarlo de acuerdo a la conveniencia de cada uno, ¿no es cierto? Después otro de los puntos críticos hoy que estamos teniendo, donde ese sector fogonea continuamente y hace hincapié, es en la registración de los contratos. Registración que prácticamente el AFIP tiene conocimiento, porque nosotros, un ejemplo, en Santa Fe, el corredor inmobiliario a nivel nacional, pero en Santa Fe nosotros actuamos como locadores y con el solo hecho ya de ser responsable de sello, cuando nosotros por declaración jurada declaramos los contratos, ya queda todo registrado. ¿Por qué digo que es otro de los puntos neurálgicos? Hoy tenemos inquilinos que no quieren que se registren los contratos. Nos preguntan si lo vamos a registrar. ¿Y el por qué? Hay mucha gente que tiene su sueldo o sus ingresos declarados, pero también tiene, por cómo está la situación del país, está teniendo otra actividad que no la tienen declarada, otros ingresos. Y con esto no estamos diciendo que están haciendo las cosas mal. Cada uno sabe cómo tiene que trabajar, ¿no es cierto? Puede ser emprendedor. Entonces, exactamente. Entonces, ahí es donde nos dicen, porque yo no puedo justificar esto. O sea, se hizo un combo muy perfecto con la ley, con el tema de la cuarentena, con el tema de la inflación. Hoy se está hablando de la falta de viviendas y van a faltar viviendas. No nos olvidemos que ingresaron 3 años de facultad a la ciudad hoy. Los que estudiaron en el 2020 se tuvieron que ir a sus hogares, 2021 y los nuevos, 2022. Prácticamente tenemos casi 25.000 nuevos estudiantes. Más las nuevas familias. Después de la pandemia, como hacía referencia, donde una familia tipo, papá, mamá, 2 hijos, si tenían un inmueble o 2 para renta, quizás esos hijos se fueron a vivir solos, entonces ya hay 2 inmuebles menos. Entonces la ciudad no estuvo preparada para satisfacer estos pedidos que hoy, la demanda que estamos teniendo. Y que además hay una realidad, ¿no? Y en base a estos números y esta realidad que hoy mostrás, que termina estando entre una espada y la pared, no solamente el inquilino que tiene que pagar, sino también el propietario, que no después consigue quién puede ir a vivir ahí al lugar y a ver que tengo que sacar una renta de ese lugar. Digo, es como es como un callejón sin salida para las dos partes en este sentido. No es que uno se ve beneficiado más que la otra, digo, ¿no? No, a ver, el propietario invierte porque él pone un capital para que una familia tenga un techo. Entonces, este propietario quiere tener una rentabilidad, porque si no va al plazo fijo. Empezamos con la bicicleta financiera. Exactamente. ¿Qué pasa? Se para la economía, porque este inversionista, en vez de ir a un proyecto inmobiliario, a un desarrollo inmobiliario, poner sus ahorros en pozo o comprar para después volcarlo al mercado locativo, con esta idea que están teniendo un sector de la política de otra vez cobrar un impuesto sobre una vivienda ociosa o desocupada, o marcar un piso o un techo, mejor dicho, a los nuevos alquileres, ¿qué hace? Una retracción. Nadie va a invertir en la construcción, y la construcción es casi la madre del motor de la economía argentina. Entonces, nosotros ¿qué decimos? Basta de castigo, basta de impuestos, vamos con un premio, vamos con, como decía la 23091, una ley muy noble que tuvimos hasta el 2015, que se modificó el Código Civil y Comercial. En su anexo 3 decía que era la promoción para viviendas, que ya pasó en los años 70-80, más cercano a los 80, donde quien construía
para volcarlo al mercado locativo, tenía unas consideraciones impositivas, también no podía vender, en ese momento creo que eran por 7 años. Nosotros estamos pidiendo por 10 o 15 años, que ingrese a ese sistema, ingrese a ese plan, entonces que tenga una reducción de impuestos, que tenga una reducción en bienes personales, en la compra de materiales, o sea, hay muchas cosas. Es una forma también de generar la vivienda, generar empleo digno. Entonces, si paramos todo esto, vamos a estar en serios problemas. Aquel que está del otro lado, Jorge, ¿qué le dirías? Ya sea al inquilino como al propietario, y te escucha y te dice, Jorge, vos lo haces muy fácil, dice, bueno, no está ni de un lado ni del otro, está en el medio. ¿Qué proponen? ¿O qué se ha hablado para cambiar, modificar, que sea algo superador en definitiva? Bueno, como primera medida quiero decirles que esto no es, o sea, todo esto que se está tratando a partir del martes con la comisión legislativa encargada específicamente de esta ley, que tiene 30 días para consensuar un nuevo proyecto y en mayo tratar lo que deberían tratar y que ya tenga fuerza o se modifique o se derogue esta ley. Pero quiero decirles que solución inmediata no hay. No va a haber, o sea, no va a haber de hoy para mañana una solución a esto. Sí puede llegar a haber un paliativo, ¿sí?, mientras se trabaja para el mediano y largo plazo. Nosotros no es que estamos en el medio, nosotros sin un inmueble no tenemos inquilino, y si no tenemos el inmueble porque tampoco tenemos el propietario. Digo, en el medio porque tienen que estar dándole una mano de un lado y del otro, ¿no? Exactamente. Entonces lo que proponemos es, ¿cuáles son los puntos? ¿Por qué digo cuáles son los puntos? Porque hay casi, hasta el día jueves pasado había 12 proyectos. De los 12, 9 o 10 prácticamente eran iguales. Sí, cambian por ahí un ítem más, un ítem menos. Exactamente. ¿Dónde estaba dónde está el meollo de la cuestión? Es en el plazo, en los ajustes. El propietario que quiere, no puedo cobrar un solo mes, que aclaro, en Santa Fe prácticamente no se cobra, muy pocas inmobiliarias lo hacen, el mes de depósito. Tienen que cobrar el mes de depósito, o sea, está bien, pero un mes no alcanza. ¿Por qué digo no alcanza? Debería ser un mes por cada año de contrato como era antes. Vamos al caso. Se quema un aire acondicionado. ¿Cuánto vale? 90.000 pesos. Hicieron un depósito de 30.000. No alcanza. ¿Cuánto están los cristales? Entonces, después se tiene que volver actualizado igual que el contrato. Eso no tiene que cambiar. Entonces, esas son las otras cosas que están pidiendo del sector de propietarios. Entonces, ¿cuál es la forma de volcar inmuebles al mercado? Darle seguridad jurídica al propietario, nada más. Con todo esto que estamos viviendo hoy, que es tema nacional, con toda esta operación mediática que está habiendo desde hace rato, que también no ayudó muy mucho, hoy se están venciendo contratos y hay propietarios que están diciendo, quiero el inmueble porque yo no sé qué va a pasar. Entonces, esa incertidumbre que hace que la familia se quede sin una casa y el propietario se quede sin una renta y vaya otro inmueble a la venta, que tampoco hay mercado de venta hoy, ¿sí? Hay sobreoferta y casi nada de demanda. Entonces, hay un problemita. Jorge, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Como siempre, un gusto charlar con vos y más que nada digo, marcar posición no solamente del colegio, sino también de los dos lados, lo que es, ya sea para los propietarios como para los inquilinos, tratar de buscar una solución a una ley que, como decíamos, se creó con un callejón sin salida en definitiva, ¿no? Es así, tal cual. Gracias, Jorge, por estos minutos. No, gracias a ustedes por venir. Con Jorge Pigre, el presidente que tiene el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Santa Fe, en este caso de la primera circunscripción, hablando de un tema tan sensible y delicado como es la ley de alquileres, tanto para propietarios como para inquilinos, tratando de llegar a una solución, buscar una ley que sea más justa y equitativa para ambas partes. Aquí, desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios, lo recomiendo.